¿Qué celebramos en Lag BaOmer? En Lag BaOmer, aparentemente lo primero que dicen es que celebramos el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. A eso le llaman la Hilulá, la elevación de Rabbi Shimon. Cuando un sadik fallece, un sadik de una categoría muy alta fallece, su alma se eleva. Entonces le llaman la Hilulá, la elevación de el rabino. La gran mayoría de personas piensa que Lag BaOmer, la cuenta 33 del Omer, es el día en que Rabbi Shimon se fue de este mundo, falleció. Pero en verdad, según los sabios que vinieron después, según el Jidá también, que es un gran sabio, él escribe que en verdad no hay una fuente real que afirme que el 33 del Omer falleció Rabbi Shimon. Lo que sí encontramos en las fuentes es que es llamado el día de la alegría de Rabbi Shimon. Y el término Ilulá, la elevación, se tiene que referir a la alegría, a la elevación espiritual y no necesariamente al día del fallecimiento. A pesar que es cierto que... Shalom Alejem, bienvenidos a nuestro canal Am Israel, mi nombre es Israel Meiri y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de Lag BaOmer. Estamos dentro de los días de la cuenta del Omer y llegando al día 33 viene un evento y un día muy importante y a la vez muy alegre dentro de todo el pueblo de Israel. Y tiene que ver con uno de los sabios más grandes que hemos tenido dentro de Am Israel, y es Rabbi Shimon Bar Yochai. Vamos a tratar sobre este tema en esta oportunidad. En primer lugar, Lag BaOmer, como todos sabemos, se refiere a la cuenta número 33. Nosotros contamos cada día desde el segundo día de Pesaj. Y llegando al día número 33 de la cuenta del Omer, de pronto cambian las cosas en cuanto a nuestro comportamiento durante los días anteriores. Pues como sabemos, son días en los cuales guardamos ciertas reglas de luto, pero llegado el día 33, el pueblo de Israel celebra con gran alegría lo que se conoce como la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Hilulá se puede traducir como una elevación. Es el día de la elevación de Rabbi Shimon. Y este día es muy especial y muy importante que nosotros aprendamos por lo menos lo fundamental de lo que sucede este día, la importancia del Lag BaOmer en la vida de todo el pueblo de Israel. En primer lugar, la figura principal de este día es el sabio que conocemos como Rabbi Shimon Bar Yochai. Y este sabio fue uno de los Tanaim. Vamos a hablar un poco de su historia, de las cosas que pasaron con él y el por qué llegamos a celebrar este día de la cuenta número 33 que llamamos Lag BaOmer. Tomando el número 33 con las letras en hebreo, sale la frase que decimos Lag, Lamet, Gimel, Lag BaOmer. Pero nos es importante hablar un poco sobre la historia de Rabbi Shimon y por ello vamos a revisar un poco. En primer lugar, debemos recordar la temporada en la cual él vivió. Él vivió en la temporada de los Tanaim. ¿Quiénes eran los Tanaim? Los Tanaim eran sabios del pueblo de Israel, que tenían un nivel tan alto que no solamente la Torah escrita, sino que la Torah oral la tenían de memoria toda la tradición en su interior y la vida de ellos era de completa santidad, de cuidado con sus palabras, de cuidado con sus acciones. Cada paso que ellos daban, cada movimiento, cada conversación, toda la vida que ellos llevaban era según la halajá, según la ley de la Torah. Y a esta generación que se cuenta desde el segundo templo y después del segundo templo, después de la destrucción, una temporada posterior, a toda esa temporada la llamamos la temporada de los Tanaim. Y estos son los que aparecen en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud.
son aquellos sabios que fueron dignos de transmitir la Torá oral y pasarla a todas las generaciones posteriores. Y son ellos los que también tuvieron el mérito de venir a colocar por escrito en la Mishnah la tradición oral, junto con la Gemara después, y es lo que tenemos hoy en día. Lo que poseemos es gracias a la temporada de los Tanaim. Uno de los Tanaim muy famosos fue Rabbi Akiva. Ya es muy conocida su historia. Rabbi Akiva, cuando fue un gran sabio de Torá, fue digno de transmitir sus enseñanzas a 24.000 discípulos. Y estos llegaron a ser grandes sabios en Torá. Ahora, cuenta la tradición que a pesar que eran grandes en Torá, no se respetaron mutuamente. Y vino como castigo una plaga que fue matando a todos estos grandes sabios. Y al final murieron en la plaga. Rabí Akiva ya era anciano. Al ver lo que había sucedido, que sus 24.000 discípulos estaban muriendo en la plaga, no se dio por vencido y fue, dice la tradición, al sur de Israel y encontró 5 discípulos jóvenes a los cuales los tomó y les enseñó la Torá, con el propósito que a través de ellos la Torá oral permanezca y sea transmitida a las siguientes generaciones. Estos 5 discípulos fueron Rabí Meir, Rabí Yehudá, Rabí Yosé, Rabí Shimón, que es Rabí Shimón Bar Yochai, el de nuestra historia, Rabí Elazar ben Shamua, el quinto. Ellos eran muy jóvenes y Rabí Akiva los tomó como sus discípulos para que sean ellos los siguientes portadores de la tradición. Y los nombres de estos 5 discípulos están en la Gemara, en la Mishnah, en el Talmud, como los principales portadores de la tradición, los que transmiten las leyes, y todo aquel que estudia la Gemara conoce muy bien quiénes son ellos. Uno de estos discípulos fue Rabí Shimón Bar Yochai. El padre de Rabí Shimón, Yochai, también fue un sabio muy, muy elevado, muy grande. Por tanto, Rabí Shimón nace en un hogar de Torah, en un ambiente de verdadera santidad, aprende la Torah desde sus comienzos, la Torah escrita, la Torah oral, las leyes, las alajot, las reglas de la transmisión oral. Cuando Rabbi Akiva inicia su estudio con ellos, él también avanza y aprende mucho más de él, todas las reglas de la Torah. Entonces vemos que lo primero que Rabbi Shimon aprende de Torah no fue niveles altos espirituales, sino que él comenzó como todos aprendiendo lo fundamental, la Torah escrita, la Torah oral junto con las alajot, las Mishnayot. Fue en primer lugar un sabio de la Torá revelada, de la Torá que todos tenemos obligación de estudiar y de practicar. Y la vida de Rabbi Shimon, como Taná en su época, era una vida de constante práctica y cumplimiento de cada una de las alajot. En primer lugar, la alajá. En primer lugar, la Torá revelada. Pero conforme pasó el tiempo y Rabbi Shimon ya estaba preparado, ingresó al conocimiento del área más profunda de la Torá, más elevada de la Torá, que conocemos como la Kabbalah. Pero la Kabbalah no fue el primer shiur, la primera lección que él tomó cuando inició sus estudios. No puede ser. La persona no puede iniciar con la Kabbalah su estudio de Torah. La Kabbalah es un nivel mucho más alto. Antes de ello, Rabbi Shimon aprendió las Mishnayot, las Alajot, la Torah revelada. Ese es el orden correcto. Adicionalmente al estudio, era una época en la cual el ambiente, el entorno, era de mucho mayor recato, santidad, cuidado en el comportamiento. No es como en el presente, que es posible que alguno lea un libro de Torah y después desee ver una película para distraerse.
Ellos eran personas con un total compromiso de la Torá, los Tanaim. Y eso nosotros debemos aprender y reflexionar. Estimado Sadik, Sadiká, si tú quieres andar en los caminos de la Torá, lo primero no es ir y buscar Kabbalah. Lo primero es aprender las alajot correctamente. Que sepas muy bien qué verajá debes decir antes de consumir. Que sepas que cuando bendices, lo tienes que hacer con kavaná, no bendecir en menos de un segundo y comer apresuradamente. Ese no es el camino. No solo Rabbi Shimon, sino todos los de su época, siempre iniciaron el estudio de la Torá en su orden correcto. Así tú y yo estamos obligados a saber exactamente lo que debemos hacer en Shabbat, de lo que debemos cuidarnos en Shabbat y de muchas otras reglas que aún falta conocer, profundizar de la Torá, antes de ingresar a los temas de Kabbalah del cual todavía la persona no está preparada. Por ello te invito a reflexionar y a iniciar tus estudios en el orden correcto. Rabbi Shimon inició sus estudios con uno de los más grandes sabios de aquella época, Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva conocía todos los niveles de la Torá, desde el más simple hasta el más elevado. Rabbi Shimon creció y creció en conocimiento hasta que llegó el día en que iba a ser nombrado rabino. Pero este nombramiento no es el nombramiento del presente, no es como hoy en día se nombran a los rabinos. En aquella época todavía existía el Sanedrín. El Sanedrín básicamente debía estar en la zona donde el templo se encuentra. A un costado había un lugar específico para el Sanedrín. Después de la destrucción del templo, el Sanedrín todavía continuaba en funciones, solamente que no podía dar penas de muerte. Ya no tenía la facultad de hacerlo, pero sí tenía la facultad de dictaminar otras leyes. El Sanedrín continuó hasta mucho después de la destrucción del templo y cesó en Tiberia muchos años después de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vivió aproximadamente 60 años después de la destrucción del templo. Por tanto, en aquella época todavía existía el Sanedrín. Y cuando nombraban en esa época a un rabí, lo nombraban con la facultad de dictaminar leyes que solo se pueden dictaminar con el Sanedrín. Era otro tipo, era otro nivel de nombramiento rabínico. Y llegó el día en que Rabí Akiva estaba listo a nombrarlo de esa manera. A esto se le llama la semijá. Esta semijá no es como la de hoy. Esta semijá tenía una autoridad superior, la autoridad que solo el Sanedrín podía transmitir de generación en generación. Hoy en día, los rabinos reciben la autoridad tan solo si están preparados de dictaminar leyes generales para la vida judía. Este nivel volverá cuando el Mashiach venga, aparezca en el mundo. Entonces, cuando Él venga, también el Sanedrín será restituido y también el templo. Entonces todo volverá a estar en su lugar apropiado. Pero mientras tanto, la autoridad rabínica del presente dictamina alajot para la vida del judío, pero la autoridad del tiempo de los Tanaim, del tiempo de Rabbi Shimon, era una autoridad mucho mayor. Y llegó el día en que Rabbi Shimon iba a ser nombrado rabí en esa categoría. Rabí Akiva nombró a sus 5 discípulos con la categoría de rabí, pero la gran mayoría de los sabios no recibieron y no aceptaron este nombramiento porque estos discípulos eran muy jóvenes todavía. Cuando los demás sabios de esa generación recibieron el nombramiento de estos 5 discípulos, había otro sabio, mucho más anciano, y este sabio se llamó Rabí Yehuda ben Baba. Y él nombró rabí de nuevo a los 5 discípulos de Rabí Akiva, pero en unas circunstancias muy, muy complicadas y muy dramáticas. Pero antes de contarte exactamente qué pasó en este nuevo nombramiento, quisiera hacerte recordar que si todavía no te has suscrito a nuestro canal Am Israel, puedes
suscribirte en este momento, allí abajo, dar clic en la parte que dice suscribirse. Es muy sencillo. Y también tenemos otros canales, como el canal Somos Noágidas y el canal Torah y Judaísmo y Sabiduría Judía, en el cual también estamos transmitiendo enseñanzas muy importantes de Torah. Volviendo a la historia, Rabí Yehudá ben Baba era un sabio ya muy anciano y muy honrado y muy respetado. Pero en aquella época los romanos habían decretado que no se den nombramientos de rabí de aquí en adelante. Aquel que daba nombramientos tenía pena de muerte, y aquel que recibía el nombramiento también debía ser matado por los romanos. Y ellos estaban atentos a ver dónde podría darse estos nombramientos para impedirlo o para ejecutarlos. Pero Rabí Yehudá ben Baba, sabiendo este peligro, llevó a los discípulos a un lugar lejos de la ciudad, para que la ciudad no sea castigada por culpa de ellos, en un lugar apartado. Y allí estaba listo a darles la semija, el nombramiento de rabí. En ese momento, cuando ya les había dado el nombramiento, los romanos pudieron verlos desde lejos y entender que estaban haciendo el nombramiento prohibido por ellos. Y fueron los romanos listos a atraparlos. Y Rabí Yehudá, junto con los 5 discípulos, los vieron de lejos a los romanos que se acercaban. Entonces, Rabí Yehudá ben Baba les dijo a sus discípulos: huyan, corran, salven sus vidas. Y los discípulos le dijeron: Rabí, ¿qué será de ti? Y él les dijo: no se preocupen por mí, yo me voy a tumbar en el piso y me quedaré como un inerte, como una piedra. Aparentemente él haría como si ya estuviera muerto, y de esa manera podría salvarse, pero los 5 discípulos jóvenes podían correr y salvar sus vidas. Lamentablemente los romanos, cuando llegaron y vieron al rabí Yehudá ben Baba, tumbado en el piso, le lanzaron flechas, muchas flechas, hasta estar seguros que estaba muerto. Y así mataron a Rabí Yehudá ben Baba. Así se fue de este mundo uno de los más grandes ancianos y venerables, muy queridos sabios. Él es contado como uno de los 10 mártires. Con esta segunda semijá, el pueblo de Israel reconoció a estos 5 discípulos como los nuevos rabinos de aquella época, con esa categoría y esa autoridad de los Tanaim. Uno de ellos, por supuesto, Rabí Shimon Bar Yochai. Por tanto, una de las preguntas que nos debemos hacer es: ¿qué celebramos en Lag BaOmer? En Lag BaOmer, aparentemente lo primero que dicen es que celebramos el fallecimiento de Rabí Shimon Bar Yochai. A eso le llaman la Hilulá, la elevación de Rabí Shimon. Cuando un sadik fallece, un sadik de una categoría muy alta fallece, su alma se eleva. Entonces le llaman la Hilulá, la elevación de el rabino. La gran mayoría de personas piensa que el Akba Omer, la cuenta 33 del Omer, es el día en que Rabbi Shimon se fue de este mundo, falleció. Pero en verdad, según los sabios que vinieron después, según el Jidá también, que es un gran sabio de las generaciones pasadas, él escribe que en verdad no hay una fuente real que afirme que el 33 del Omer falleció Rabbi Shimon. Lo que sí encontramos en las fuentes es que es llamado el día de la alegría de Rabbi Shimon. Y el término Ilulá, la elevación, se tiene que referir a la alegría, a la elevación espiritual y no necesariamente al día del fallecimiento. A pesar que es cierto que también hay una gran tradición que afirma que sí falleció ese día, pero en verdad una fuente escrita no tenemos. Cualquier otra fuente que hayan encontrado donde se pudiera haber escrito que es el día que falleció Rabbi Shimon es un error, dice el Jidá. El Arizal también lo afirma en sus escritos. Rabbi Haim Vital, quien coloca por escrito lo que dijo el Arizal, afirma que eh,
era el día de la alegría de Rabbi Shimon. Entonces, en verdad lo que es seguro es que el 33 del Omer fue el día en que Rabbi Akiva, por primera vez, tomó como discípulo a Rabbi Shimon junto con los demás discípulos, los 5 discípulos. Y ese es el día de la alegría de Rabbi Shimon, cuando él inició sus estudios con Rabbi Akiva. A la vez, ese día que Rabbi Akiva decide volver a enseñar Torah a nuevos discípulos porque sus anteriores estaban falleciendo en la plaga, el día 33 de la cuenta del Omer, cesó la plaga. Hubo en el mundo espiritual, como si fuera en los cielos, un momento en que el rigor celestial cesó y comenzó una temporada de misericordia, de benevolencia celestial. Y esto lo entendió Rabí Akiva, por supuesto, y también eh, todos los discípulos en general, que a partir de la cuenta 33 del Homer, se produce en los mundos espirituales una reducción del rigor y del castigo, y comienza una temporada de benevolencia. Por supuesto que esto está conectado con verdaderos secretos espirituales de Kabbalah, que lo conocen solamente los verdaderos cabalistas, no aquellos que enseñan por internet Kabbalah. Por supuesto que ellos no conocen en verdad los secretos de la Kabbalah, sino los verdaderos cabalistas que saben exactamente a qué se refiere todo esto, mucho más en la época de los Tanaim. Así que en Lag BaOmer celebramos que es el día de la alegría de Rabbi Shimon, en la cual a través de él, cuando él inicia sus estudios con Rabbi Shimon, eso indica que él está listo y preparado para ser el receptor de la Torá y a través de él transmitirla a las siguientes generaciones. Porque a través de Rabbi Shimon específicamente, aparte de los demás compañeros de estudio, él tenía que transmitir algo muy especial, algo único, exclusivo con él, que es lo que veremos en un momento. Y eso produjo en los mundos espirituales benevolencia celestial y dejó huella para todas las generaciones posteriores, como veremos después. Y esa misma energía espiritual de ese día 33 de la cuenta del Homer se repite cada año y es un momento que ha quedado para todas las generaciones del pueblo de Israel, un momento de gran santidad, de verdadera alegría y de reparación espiritual que cada uno de nosotros podemos aprovechar ese día año tras año. Por tanto, de manera fundamental, eso es lo que celebramos en Lag BaOmer, la alegría de Rabbi Shimon y la benevolencia celestial que el cielo nos ha dado a partir de ese día en adelante. Bien, ahora todos nosotros sabemos que Rabbi Shimon, eh, la historia de él se expresa o se cuenta mucho mejor en el libro que todos nosotros conocemos como el libro del Zohar, el Zohar HaKadosh. Este libro no lo escribió Rabbi Shimon propiamente, lo escribió uno de sus discípulos, pero por orden de él. Y este libro expresa todas las enseñanzas de Kabbalah que recibió Rabbi Shimon y todos los sucesos y las cosas que él vivió mientras enseñaba la Torá, cuando andaban por el camino, las cosas que él pasó, los momentos en que él se reunió con sus discípulos para enseñarles Torá, y también se cuenta el día en que él falleció. En este libro del Zohar están contenidos secretos grandes de la Cábala, que antes de Rabbi Shimon no podían ser revelados, pero están. A partir de Rabbi Shimon se dio permiso del cielo de revelar estos secretos, pero incluso así no fueron revelados por escrito de forma evidente, sino a través de metáforas, a través de un lenguaje que solo los preparados y los dignos de esto podrán comprender. Pero la diferencia es que antes de Rabbi Shimon, el cielo no había dado permiso de colocar por escrito realmente estos secretos, incluso envueltos en metáforas. El propio Sefer Yetzirah, que se le atribuye a Abraham Avinu, en realidad era un conocimiento transmitido oralmente. El primero en colocar por escrito el Sefer Yetzirah fue Rabbi Akiva, pero él, antes de él, no estaba por escrito.
Él coloca por escrito esto, y aún así el lenguaje es muy oculto. Para entenderlo, en el presente hay muchas explicaciones, pero aún así no es algo tan simple de entender. No cualquiera que desee aprenderlo lo podrá hacer. Esto es para personas preparadas que están en el nivel. Pero cuando llega Rabbi Shimon, todos sabemos que su historia y sus enseñanzas están en el libro del Zohar. Y este libro envuelve secretos y metáforas con mayor evidencia, con mayor claridad. Y este permiso el cielo no lo había dado. Pero gracias a Rabbi Shimon fue posible que esta luz celestial de la Torá pudiera venir a este mundo a través del escrito. Y nuevamente, no cualquiera que desea leer el libro del Zohar va a entender lo que allí está escrito y los secretos de Kabbalah que están escritos allí. Incluso si lo compran traducido al español, no será entendible. Estás leyendo en español una traducción que en el idioma original, que está básicamente en arameo, también está envuelto en metáforas. De todas formas, este libro es bueno e importante para las personas preparadas, porque gracias a este libro, los sabios verdaderos de gran santidad pudieron aprender la Kabbalah y transmitirla y guardarla para que sea un tikkun, un reparo espiritual para todo el pueblo de Israel. Por tanto, todos nos beneficiamos del libro del Zohar y de los secretos de la Kabbalah a través de los verdaderos cabalistas. Volviendo a la historia de Rabbi Shimon, en verdad, ¿quiénes somos nosotros siquiera para hablar de él? Pero la historia de él nos ayuda y nos da fuerza. Y cuando tú lees la historia de Rabbi Shimon, y tú puedas sentir que estás muy lejos de la realidad o del nivel de Rabbi Shimon, de todas maneras, de su vida aprendes algo que pueda ayudar a tu nivel y a tu circunstancia. Por tanto, no te desanimes jamás en tu caminar espiritual, sino que continúa, pues hay mucha enseñanza en Torah y en la vida de los sadikim, que tú también puedes tomar sadik. Cada uno puede tomar del ejemplo de los grandes sadikim. Hay una historia que todo el mundo ya conoce y es la historia de la cueva. Se encontraba Rabbi Shimon junto con dos compañeros, que son los discípulos de Rabbi Akiva. Estaban sentados hablando de Torah. Rabí Yehudá, que es uno de los discípulos que hemos hablado, Rabí Yosé y Rabí Shimón. Rabí Yehudá, en la conversación, inicia diciendo, los romanos han hecho cosas muy buenas a la sociedad. Por ejemplo, han construido buenas plazas del mercado, han construido casas de baño. Las casas de baño eran lugares donde las personas iban a bañarse, no tenían el baño en sus hogares en esa época. Y esto era bueno para la gente. Y también han construido puentes muy buenos que nos ayudan a movilizarnos de un lugar a otro. Mira cuán buenas son las acciones que hicieron los romanos. Es decir, Rabí Judá vino y los alabó. Ante esto, Rabí Yossi, que estaba presente, escuchó lo que dijo Rabí Yehudá y calló. No dijo absolutamente nada. Después de esperar la respuesta de Rabí Yossi, pero él quedó en silencio, continuó Rabí Shimón y dijo, todo lo que hicieron los romanos en realidad no lo hicieron sino para su propio beneficio. Es decir, no digas que son buenas sus acciones, porque son acciones egoístas que ellos lo hicieron para su propio beneficio y no para nosotros. Quien conoce un poco la Gemara encontrará en el tratado de Avodah Zarah que hay un midrash en el cual el Todopoderoso dice las mismas palabras de Rabbi Shimon. Todo lo que ellos hicieron lo hicieron para su beneficio. Continuó Rabbi Shimon y dijo, las plazas las hicieron para colocar en ellas prostitutas. Las casas de baño las hicieron para su propio placer. Y los puentes los instituyeron para cobrar impuestos, para poder cruzar los puentes. Al final todo lo que hicieron fue para ellos mismos. En ese lugar se encontraba un hombre llamado Yehuda Ben Gerim. Él escuchó la conversación de los tres sabios. Y él fue y lo contó a los miembros de su hogar. Contó las palabras que ellos dijeron. Algunos de los miembros de su hogar
Fue y lo contó a una amistad, un amigo a otro amigo y a otro amigo, hasta que esto llegó a oídos de los romanos. Cuando ellos se enteraron de esta conversación, dijeron, Rabí Yehudá que nos alabó, él va a ser elevado y él por nosotros tiene el derecho que cuando haya una reunión pública y se tenga que exponer y hablar, él sea el primero en hablar. Él va a ser el principal, ya que él nos alabó, será premiado con eso. Rabí Yose, que no nos alabó y no nos denigró tampoco, será exiliado a Tzipori. Tzipori es un lugar en el norte de Israel. Pero Rabí Shimón, que nos denigró con sus palabras, será sentenciado a la muerte. Y este decreto de los romanos llegó a oídos de Rabí Shimón. Entonces lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga a ocultarse. Y su hijo Rabí Elazar no se despegó de su padre porque él quería estudiar Torah constantemente de la sabiduría de su padre. Por tanto, ellos dos fueron a la sinagoga y se escondieron. La esposa de Rabí Shimon les traía alimento y ellos estaban escondidos estudiando Torah. Pero Rabí Shimon pensó que los romanos podrían venir y podrían torturar a la esposa para que delate y diga dónde están. Entonces esto iba a ser peor. Por tanto, él dice a su hijo escapar, que nadie sepa dónde él está, de tal manera que no habrá forma de encontrarlos. Entonces, un día, sin decir a ninguna persona, ellos escaparon de la sinagoga y se escondieron en una cueva. Esta es la famosa cueva de Rabí Shimon. Estando allí, ellos se dedicaron a estudiar la Torá todo el día, todo el tiempo que estaban en la cueva. Pero ¿qué podrían comer? No tenían nada que comer, no tenían provisiones. Por tanto, en la cueva apareció una planta de algarrobo y también una fuente de agua. Comían del algarrobo y bebían del agua. Dice la tradición que cuando llegaba el día de Shabbat, el algarrobo se convertía en dátil. Ellos consumían dátil entonces en Shabbat, según la tradición. En ese tiempo que estaban en la cueva, venía Eliyahu Anabí, el profeta Elías, a enseñarles Torá. Siempre estaba constantemente allí con ellos y ellos aprendían Torá del propio Eliyahu Anabí. Así pasaron 12 años de estar en constante estudio de Torá y dentro de la cueva. Después de esos 12 años, el profeta Eliyahu se puso en la entrada y anunció a Rabí Shimon que el decreto contra él de los romanos ya se había acabado y que podían salir de la cueva. En ese momento ellos dos salen. Pero ustedes se imaginarán qué significa estar 12 años en una cueva estudiando Torah constantemente. En ese tiempo, por supuesto que ellos crecieron espiritualmente. Su nivel de conocimiento y de santidad y espiritualidad creció de una manera que no podemos alcanzar a imaginar. Entonces ellos salieron siendo prácticamente nuevas personas, el padre y su hijo. Dice la tradición que cuando salen, ellos ven a los judíos que están trabajando la tierra, están ocupándose en sus asuntos cotidianos, y Rabí Shimón junto con su hijo Rabí Elazar dicen, los judíos se dedican a cosas mundanas y dejan el estudio de la Torá. Su indignación hacía que cuando ellos miraban con indignación se prendiera fuego, literalmente, y quemaba los lugares donde ellos miraban. De pronto escucharon una voz celestial que les dijo, ustedes salieron de la cueva para dañar mi mundo, regresen a la cueva. Por tanto, ellos tuvieron que volver y estuvieron un año más en la cueva. Es decir, en total fueron 13 años los que estuvieron en la cueva. Después de este año salieron de la cueva por orden celestial y llegaron al norte de Israel y comenzaron a enseñar la Torá. Y descubrieron las personas que lo conocían que él estaba en un nivel mucho mayor de lo que lo habían conocido antes. Y él comenzó a revelar y a transmitir a un grupo de discípulos que estaban preparados todas las enseñanzas de la Torá y de la Kabbalah y la profundidad de los secretos de la Torá a 10 discípulos
que cada uno de estos, aunque los llamemos discípulos, eran en realidad grandes sabios de Torá, que ya conocían toda la Torá revelada y que estaban preparados para recibir estos conocimientos elevados. Y de estas enseñanzas surge el libro que conocemos como el Zohar HaKadosh. Hay dentro de la historia de Rabbi Shimon, en el Zohar, hay dos eventos muy especiales. Uno se llama Idra Rabbah y el segundo Idra Zutah. ¿Qué cosas significan estas palabras? Idra es en hebreo Goren y Goren es granero. Y se le llamó así porque los discípulos se sentaban alrededor de Rabbi Shimon como si fuera en un círculo, como si fuera un granero, para estudiar la Torá con él. Idra Rabbah sería traducido como el granero grande. Es ese evento en el cual Rabbi Shimon se reunió con ellos y les transmitió los secretos más altos de Torá, de tal manera que ellos estaban reunidos en ese lugar, era un lugar apartado de la gente, y ellos vieron que en el mundo espiritual los acompañaban los ángeles y también las almas de los justos de generaciones anteriores. Todos vinieron a reunirse para escuchar los secretos que Rabbi Shimon iba a revelar. De tal manera que incluso los seres celestiales no conocían estos secretos, pero Rabbi Shimon sí, porque él se lo había ganado con ese esfuerzo de constante estudio de Torah que tuvo en la cueva. Hay algo muy interesante que pasó en esa reunión, y es que tres de los discípulos murieron. Y Rabbi Shimon se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué murieron? Tal vez el cielo está enojado porque estoy revelando secretos de Torah que no se deben revelar. Pero desde el cielo revelaron a Rabbi Shimon que en realidad no fue un castigo, sino que los tres discípulos se conectaron tanto con la presencia divina que esa conexión hizo que sus almas salieran de sus cuerpos. Por otro lado, Rabbi Shimon notó que entre los ángeles y entre los tzadikim en el ámbito espiritual no había venido Eliyahu Anabí. Él se preguntó por qué no vino. Entonces el propio Eliyahu Anabí apareció a Rabbi Shimon y le contó. Le dijo lo siguiente: 7 días antes que te reunieras en esta Hidra Rabá, en el cielo, Akadosh Baruj Hu reunió a todos los ángeles y a las almas de los Sadikim y les hizo un examen para ver si eran dignos de descender y estar en tu reunión. Y por supuesto, a mí también me iba a enviar, pero había otro sabio que necesitaba ayuda y fui enviado a ayudar a Rabban Nuna y sus compañeros, y por ese motivo no pude estar presente en tu reunión. ¿A qué nivel tan grande llegó el sacrificio y esfuerzo de Rabbi Shimon, la constancia de él en cuanto a el estudio de la Torá y la vida de verdadera santidad que él llevó? Y la Hidrazutá, el granero pequeño, digámoslo así, fue el día en que él se fue de este mundo. Se reunieron en su hogar y él, ya postrado, enseñó a sus discípulos más cercanos secretos grandes de Cábala. Y cuando estaba revelándolos, llegó el momento en que él se fue de este mundo. Y lograron colocar por escrito lo que él reveló. Todo esto se encuentra en el libro del Zohar. Rabbi Shimon está enterrado hoy en la cueva de Merón, como ya todo el mundo conoce, que cada año visitan su tumba en el día del Lag BaOmer. ¿Qué es entonces lo que Rabbi Shimon nos ha dejado, nos ha delegado a todos nosotros? En primer lugar, dicen los sabios que Rabbi Shimon vino también a reparar asuntos del pasado. Nosotros recordamos dos historias en la Tanaj. La primera es Ahiyá Ashiloni, el profeta. Él fue el profeta que constituyó rey a Yarovam ben Nebat, que lo traducen como Jeroboam. Es el rey de Israel que pecó e hizo pecar al pueblo, colocando 2 becerros de oro. El profeta que lo nombró fue Ahiyá Ashiloni. Ahiyá Ashiloni cometió un error que a través de ese error, Yarovam
el rey, llevó al pueblo al pecado de la idolatría. Es decir, el profeta Ahía fue responsable de esto también. Y hay otra historia en la Tanaj que es con el rey de Yehudá, el rey Yotam, que fue un rey sadik, fue un rey justo, pero que no completó su justicia en su reinado. Y ambos tienen conexión espiritual con el alma de Rabí Shimon. Y lo que él pasó en la cueva, lo que él pasó en general con las persecuciones y la vida que él llevó, fue para reparar asuntos del pasado. Después de esa reparación, él fue digno que ya en el cielo todo el daño que se había ocasionado del pasado en cuanto a la idolatría que hizo el pueblo de Israel, una gran sección de ella fue reparada gracias al sacrificio y el esfuerzo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Por tanto, una vez que él sale de la cueva, sale habiendo reparado cosas muy importantes en el ámbito espiritual. Y cuando él enseñaba la Kabbalah, aparecía un fuego celestial que rodeaba a los discípulos y a él. Y en ese fuego celestial se encontraban también las almas de los justos. Por ese motivo es que en Lag BaOmer también encendemos fuego, una fogata en Lag BaOmer. Tal vez ustedes habrán visto o habrán estado presentes en una celebración del Lag BaOmer, en el cual se enciende una fogata. Esa fogata es el fuego espiritual que aparecía cuando Rabbi Shimon Bar Yochai enseñaba la Kabbalah a sus discípulos. Y también se dice que es porque cuando los romanos perseguían a Rabbi Shimon a través de los bosques, durante la noche, querían ver dónde había una fogata encendida para determinar que allí estaba Rabbi Shimon. Y los judíos, para librar a Rabbi Shimon, iban y encendían fogatas en diferentes lugares para que los romanos se confundieran. Por todas esas razones, encendemos una fogata en Lag BaOmer. Entonces, en resumen, ¿qué vino a darnos Rabbi Shimon en el Lag BaOmer? En primer lugar, vino a traer un tikkun espiritual para todo el pueblo de Israel, que lo logró gracias a su sacrificio y esfuerzo. En segundo lugar, gracias a ese sacrificio, pudo ser revelada la Kabbalah en un nivel superior y transmitida a los sabios correctos para que ellos la guardaran con nosotros y esa Kabbalah sea una verdadera luz para todo el pueblo de Israel, incluso quien no sabe Kabbalah y no está preparado para estudiarla, y es mejor que si no está preparado no la estudie, pero incluso lo ayuda a él, porque quien sí está preparado y estudia la Kabbalah, que por supuesto son aquellos grandes jajamim, como por ejemplo Rabbi Kaduri o el Rab Mordejai Sha'arabi y otros grandes cabalistas que vivieron poco tiempo atrás. Ellos con su estudio traen una gran reparación al pueblo de Israel en los ámbitos espirituales y nos ayudan y nos dan fuerza a nosotros para continuar en nuestro servicio al Todopoderoso. Y a partir del 33 de la cuenta del hombre, en el ámbito espiritual surge la benevolencia divina. Por tanto, debido a todas estas cosas, a todo este gran ticún y reparación espiritual que trajo Rabbi Shimon a través de su esfuerzo, de su vida y de su estudio y su enseñanza de Torah y su santidad, el pueblo de Israel recibe un gran beneficio y fuerzas para soportar el exilio y méritos para poder ver pronto la llegada del Mashiach, Bezrat Hashem. De todo lo que hemos visto, lo que es seguro es que no nos debemos desanimar nunca en el servicio al Todopoderoso. Nunca te desanimes, Sadik. Sigue adelante en tu estudio de Torah, en tu esfuerzo por mejorar tu conducta, tu carácter. Sigamos esforzándonos y avanzando en el estudio correcto de la Torah y la vida correcta en santidad que nos da a través del estudio de la Halajá. No te desanimes nunca, Sadik. Tu mujer, Sadiká, no te desanimes nunca. Sigue adelante, estudia, mejora tu carácter, mejora tu conducta. Porque en la vida de Rabbi Shimon también encontramos el ejemplo para tomarlo a nuestro nivel.
En primer lugar, Rabbi Shimon se dedicó a estudiar la Torá correctamente, desde sus bases fundamentales. Es lo que debemos hacer nosotros. Antes de buscar un curso de Kabbalah por internet, toma un libro de Alajá, toma un libro de Torá que te permita mejorar tu conducta, que te permita conocer las leyes para guardar Shabbat, las leyes para cumplir la Torá, que te permita bendecir con Kavaná antes de consumir un alimento, que te enseñe a mejorar tu conducta, que es lo principal. Luego, ¿qué pasó con Rabbi Shimon? Pasó una prueba difícil en la cual tuvo que escapar primero de los romanos que venían a atacarlos cuando fueron nombrados. Luego tuvo que escapar de los romanos después que él dijo con firmeza que que los romanos estaban del lado contrario a la santidad. Allí vemos la firmeza de la persona contra aquello que está mal. Rabbi Shimon no iba por el camino de lo fácil. Hoy en día hay muchas cosas que no están bien en la sociedad y la persona opta por callar y sobre todo por seguir el mismo sendero eh, de lo incorrecto. Hoy en día incluso en el ámbito del pueblo de Israel se está disminuyendo la observancia de la halajá, del recato, del seniut. Hoy en día está descendiendo esa observancia y no se está cumpliendo conforme lo dice la halajá. Hoy en día muchos encuentran pretextos para no ir en la línea correcta que enseña la halajá. Se permiten ser influenciados por una sociedad que cada vez más se aleja del Creador y lamentablemente esta corrupción influye en las mentes de las personas a través de los medios de comunicación. Las personas se dejan influenciar y lamentablemente el pueblo de Israel a veces no se da cuenta que este tipo de pensamiento, de comportamiento, de cultura que rodea nuestro mundo, termina por calar e influenciar en las mentes de aquellos que quieren seguir la Torá. Y sin querer, las personas se olvidan de lo escrito en los libros de Alajá. Y se rompen las barreras y los cercos de la Torá. Hasbe Shalom. Rabbi Shimon no era así. Él tenía claro que la sociedad de esa época, los romanos, era una sociedad corrupta. Y él demostró firmeza y no moverse de la Torá nunca. Fue perseguido y pasó un tiempo en el cual 13 años estuvo lejos de su familia, lejos de la sociedad. Y ese fue un reparo espiritual. Entonces también nosotros aprendemos de allí que hay momentos en nuestra vida en que tenemos que reparar asuntos del pasado, asuntos espirituales con nuestra propia alma. Entonces hay momentos de dificultad, hay momentos en los cuales aparentemente nos encontramos como presos, con angustias, con apremios, como aquel que está en una cueva y no puede salir. Hay momentos en que nos encontramos en circunstancias que es difícil salir. Pero ¿qué hizo Rabbi Shimon? Perseveró y continuó estudiando la Torá en medio de el momento difícil. Y ese tiempo difícil de estar oculto, perseguido por los romanos, fue justamente lo que le dio la elevación espiritual. Eso también es para que nosotros aprendamos a tomar los momentos y las temporadas difíciles y aprovecharlas para crecer espiritualmente y para no desalentarnos. Otra cosa que aprendemos de la historia es que Rabbi Shimon sale después de 12 años y él ve que las personas no se dedican suficiente a la Torá y su mirada de indignación provoca daños. Y el cielo le dice, ese no es el camino, regresen. Y cuenta la historia que cuando salieron después de ese evento, después de el año adicional, ya la mirada de Rabbi Shimon al mundo fue diferente. Cuentan que él encontró a un hombre que estaba corriendo con dos racimos de mirto y él le pregunta, ¿a dónde vas con esos racimos? Y él les dice, es para honrar el Shabbat. Entonces él entiende y dice, las personas, aunque no estudien Torah todo el día como nosotros, pero ellos aunque trabajen
y se ocupen del mundo terrenal también, siempre están preocupados por honrar al Creador. Así que basta con nosotros en nuestro nivel para estudiar y ellos en su nivel para servir al Creador. ¿Qué quiere decir? Que hubo como si fuera una enseñanza de tolerar al prójimo y comprender su entorno y su mundo, es decir, tener empatía y comprensión por el prójimo antes de ser severos con él. Y esto también es una lección para nosotros. Seamos comprensivos con aquel que aún no conoce y que aún necesita aprender y seamos tolerantes con el mundo del prójimo. Todas estas cosas que vivió Rabbi Shimon son un ejemplo para nosotros, para que podamos crecer y avanzar en el camino de santidad que la Torah nos enseña. Por tanto, este Lag Baomer, que estás listo a encender una fogata y a alegrarte con la alegría de Rabbi Shimon, que sea esta vez con plena conciencia de lo que nos enseña la vida de Rabbi Shimon, cómo la podemos aplicar a nosotros, que tengas cuidado de cómo vas a celebrar esta fiesta, este día. Ten cuidado de no alegrarte en base a frivolidades, en base a palabras incorrectas, que no sea una alegría carente del cuidado de la santidad, que sea una alegría que vaya acorde con los caminos correctos de la Torá, una alegría en que la luz espiritual de la Torá a través de Rabbi Shimon pudo venir a este mundo a través del estudio de la Kabbalah, y esto fue reparación para todo el pueblo de Israel. Recuerda que la alegría sin santidad no es verdadera alegría, que la presencia divina se encuentra en un lugar donde hay santidad. Y en un lugar donde hay santidad es porque hay recato según las leyes y las normas de la halajá. Sadik, ten cuidado que cuando te alegres en Lag Baomer, tus ojos también se cuiden de no mirar a las mujeres de manera incorrecta. Ten cuidado de cuidar lo que dice la halajá. Tu mujer sadiká, recuerda que la alegría en una festividad judía tiene que ser según las normas del recato. Cuida tu comportamiento, porque el recato no solamente se encuentra en la vestimenta, sino en el comportamiento. Cuida tu conducta. Y si cuidamos las alajot, entonces damos lugar a que la Shejinah esté en nuestra reunión de celebración. Y esto sea la oportunidad que ese día del Akba Omer, esa energía espiritual, esa luz espiritual que se obtuvo ese día, también llegue hasta nosotros, Bezrat Hashem, y que pronto tengamos el mérito, gracias a la celebración del Akba Omer y al cumplimiento y el estudio de la Torá, que tengamos el mérito de ver pronto la llegada del Mashiach, Bimerav y Amenu. Amén.